Saludos a todos, soy David Frías. Es un honor dar continuidad a estas conferencias del principio divino. Espero que a través de esta conferencia usted pueda encontrar las respuestas que está buscando. Empecemos con el tema la resurrección. Si leemos en 1 Tesalonicenses 4:16, en donde indica, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. También si leemos Mateo 27:52. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Si aceptamos literalmente estas profecías bíblicas, tenemos que pensar que los cuerpos físicos de todos los santos enterrados y descompuestos volverán de nuevo de su estado original a la vida en la carne. Es debido a esto que no tiene cómo convencer a la lógica del hombre moderno. Debido a esto, en la vida de fe de muchas personas provoca una gran confusión. Así que es un asunto de suma importancia que debemos tratar. Y es por eso que vamos a estudiar el tema la resurrección. Resurrección significa volver a la vida. Si debemos volver a la vida es porque antes hemos muerto. En algún punto de la historia el ser humano murió. Para conocer el verdadero significado de la resurrección, debemos comprender claramente el concepto bíblico de vida y muerte. En Lucas 9:60 leemos que Jesús le dijo a un discípulo que deseaba ir primero a enterrar a su padre: deja que los muertos entierren a sus muertos. En estas palabras de Jesús encontramos dos conceptos diferentes de vida y muerte. Jesús llamó muerto a la persona que estaba siendo enterrada, pero también llamó muertos a las personas que se reunieron para el entierro. Primero, es el concepto de vida y muerte concerniente a la muerte del cuerpo físico, que es el cese de la vida física. La vida que es opuesta a esta clase de muerte es que la vida opuesta a esta clase de muerte es el cese. La vida opuesta a esta clase de muerte es el estado en el cual el cuerpo físico mantiene sus funciones fisiológicas. El segundo concepto de vida y muerte es diferente a las personas que se reunieron para el entierro, a la cual Jesús llamó muertos. Esta muerte no significa el cese de la vida física, sino más bien de haber caído bajo el dominio de Satanás saliendo del amor de Dios. Así que la vida es el estado de moverse de acuerdo con la voluntad de Dios, dentro de la esfera del dominio de su amor. Podemos decir que una persona está espiritualmente viva si está en la esfera del dominio del amor de Dios. Y podemos decir que una persona está espiritualmente muerta si está bajo el dominio de Satanás. Nuestra comprensión puede aumentar si leemos Apocalipsis 3:1. Tienes nombre de que vives y estás muerto. También Juan 11:25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y finalmente Lucas 17:33. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierda, la salvará. Con todos estos pasajes, él quiso decir que aquellas personas que traicionan la voluntad de Dios por guardar sus vidas físicamente, aunque estén vivos físicamente y activos, estas personas están muertas. Por el contrario, los hombres que sacrificaron sus vidas por la voluntad de Dios, ellos vivirán espiritualmente siempre en el seno del amor de Dios. Comprendamos ahora entonces cuál fue la muerte causada por la caída. Dios creó el cuerpo físico para crecer, envejecer y convertirse en polvo. Aunque no hubieran caído, este cuerpo físico no puede vivir para siempre, mas el cuerpo espiritual, que es eterno, vivirá para siempre en el mundo espiritual. De acuerdo con los principios de la creación,
nuestra carne es como el vestido de nuestro espíritu. Por lo tanto, es natural que desechemos nuestra carne cuando envejece y está exhausta. Adán murió a la edad bíblica de 930 años. Así que esta muerte no fue causada por la caída. Además, no hay un solo ser biológico que posea eternidad. Si los seres humanos pudieran vivir eternamente, no habría sido necesario que Dios creara el mundo espiritual. Los seres humanos en este mundo físico estamos limitados al tiempo y al espacio. Y nuestras acciones también están limitadas por estas leyes físicas. Así también la expresión de nuestro amor está siendo limitada por nuestro cuerpo físico. Pero una vez el ser humano deja su cuerpo físico, irá al mundo espiritual, donde no habrá límites. No obstante, el ser humano, debido a la ignorancia causada por la caída, tiene tanto apego a la vida física. No conoce el hecho de que fueron creados para vivir eternamente en el maravilloso mundo espiritual. Para entenderlo mejor, pongamos este ejemplo. La relación que existe entre el hombre terrenal y el hombre espiritual es precisamente similar a la relación que existe entre una larva y una mariposa. Si una larva tuviera conciencia, tampoco ella querría salir de su envoltura por sentir apego hacia ella. De igual manera que el hombre está pegado a su vida física en la tierra. Esto ocurre debido a que la larva no conoce que hay un nuevo mundo después de tornarse mariposa, en donde podrá disfrutar de la fragancia de las flores y de la dulzura de la miel. ¿Qué prefieren ustedes ser? ¿Una larva o una mariposa? Sin duda, la mariposa tiene más libertad. Si el ser humano no hubiera caído, sabría muy bien que dejar el cuerpo físico no significa una separación eterna con sus seres amados. Los seres humanos espirituales pueden encontrarse tan libremente como los seres humanos terrenales. El mundo espiritual es un lugar hermoso y feliz, donde estarían esperando el día de su partida hacia ese mundo. Analicemos un detalle más de la muerte causada por la caída. Si leemos Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si creemos en las palabras de Dios, cuando Él dijo que ciertamente morirán, ellos murieron el día que comieron del fruto. Pero Adán y Eva, muertos, siguieron su vida física en la tierra, de igual manera que nosotros hoy día multiplicando hijos. Finalmente establecieron una sociedad humana caída. Según este hecho, podemos comprender claramente que la muerte causada por la caída no significa el cese de la vida física, sino el estado de haber caído bajo el dominio de Satanás. Entonces, volvemos a reiterar, la muerte causada por la caída no es el cese de la vida física, sino haber caído al dominio de Dios, sino haber caído del dominio de Dios para el dominio de Satanás. Señalemos algunos versículos para poder comprender más este asunto. Primera de Juan 3:14. Quien no ama permanece en la muerte. Romanos 6:23. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna. Y Romanos 8:6. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del espíritu, vida y paz. En este punto no debería haber duda de que la muerte causada por la caída fue la muerte espiritual. Ahora comprendamos el significado de la resurrección. Hasta ahora hemos mantenido la idea equivocada de que la expiración de la vida física del hombre fue solamente a causa de la caída. Por esta razón hemos creído que la resurrección de los santos que murieron se realizaría mediante la resurrección de los cuerpos físicos descompuestos a su estado original. No es necesario al hombre espiritual tomar su cuerpo descompuesto y volver a la vida física. Por consiguiente, la resurrección significa un fenómeno gradual de restauración a la esfera del dominio directo de Dios.
según la providencia de la restauración, saliendo de la posición caída dentro del dominio satánico. Nosotros resucitamos en la medida que nos arrepentimos de nuestros pecados, siendo hoy más buenos que ayer. Practicando las palabras de Jesús, busquemos hacer buenas acciones, amar al prójimo, hacer oraciones. Estamos resucitando día a día. También debemos tomar en cuenta que cuando hacemos malas acciones o malas prácticas, estamos matando nuestro espíritu. Para dar algunos ejemplos de la resurrección en la Biblia, leemos Juan 5:24. El que escucha mi palabra y cree en él, que me ha enviado, tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Resurrección significa, por lo tanto, salir del dominio de Satanás por la fe en Jesús y volver al seno del amor de Dios. Otro versículo, 1 Corintios 15:22. Pues del mismo modo que Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Entonces, resurrección significa volver al linaje de Dios por medio de Cristo, saliendo de la muerte causada por el linaje satánico originado por la caída de Adán y Eva. Ahora respondamos otra pregunta muy importante de esta sección. ¿Qué cambio causa la resurrección en el ser humano? Como Dios predijo en Génesis 2:17, Adán y Eva murieron. Esa muerte espiritual, cuando ellos comieron del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Sin embargo, no hubo ningún cambio externo. Por consiguiente, no habrá ningún cambio externo en el hombre caído, incluso después de haber resucitado al estado que tenía antes de comer el fruto. Y si lo hubo en Adán y Eva, debió ser solo un cambio instantáneo en expresión, causado por el miedo o la inseguridad de haber pecado. En verdad, podemos tomar el ejemplo de Marcos 14:44. Es la historia donde los sumos sacerdotes querían aprender a Jesús para crucificarlo. Así que ellos consiguen a Judas Iscariote que él lo traicione a través de darle una señal. Judas Iscariote fue con los soldados y él le daba un beso en la mejilla. Con esto, los soldados reconocían que Jesús era el Cristo al que ellos querían aprender. Leemos Marcos 14:44. Y el que le entrega les había dado señal, diciendo, aquel que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. En verdad Jesús, que vino como un hombre que había cumplido el propósito de la creación, en su apariencia exterior no era diferente de cualquier hombre caído. Así que tuvieron que ellos recibir una señal para darse cuenta que era Jesús. También nosotros cuando resucitemos no habrá un cambio externo. El cambio es interno. Cuando los seres humanos caídos vuelvan de esta manera del dominio de Dios mediante la resurrección, ocurre inevitablemente un cambio en su espiritualidad. El cambio espiritual, de hecho, santifica el cuerpo, pasando a ser de morada de Satanás a ser el templo donde Dios pueda habitar. Continuemos con la sección 2, la providencia de la resurrección. La resurrección es el fenómeno gradual de restauración del hombre caído a un hombre original de la creación. Por lo tanto, la providencia de la resurrección significa la providencia de la restauración. Y como la providencia de restauración tiene el objetivo de cumplir el propósito de la creación, la providencia de la resurrección tiene que seguir principios. ¿Cómo realiza Dios la providencia de la resurrección? Primero, en la historia de la providencia de la resurrección, si bien las figuras centrales a cargo de cierta responsabilidad en sus respectivas misiones no pudieron cumplir completamente su parte de responsabilidad, pero ellos ofrecieron sus máximos esfuerzos con completa lealtad a la voluntad de Dios. En proporción a su realización, pudieron ampliar la base sobre la cual los hombres caídos podían estrechar su corazón con el corazón de Dios. Con el correr de la historia, la gente de las sucesivas generaciones podía disfrutar el mérito de la era providencial de la restauración.
gracias al fundamento de corazón acumulado por los santos y profetas del pasado. La providencia de la resurrección se realiza, por lo tanto, de acuerdo con el beneficio de la era. En segundo lugar, el hombre creado como parte de responsabilidad de Dios alcanza la perfección cuando cree y practica sus palabras dadas por Dios. La parte de responsabilidad de Dios debe ser dar las palabras para la providencia. La voluntad de Dios se realiza siempre y cuando el hombre crea y practique estas palabras como su propia parte de responsabilidad. Esta es la razón por la que debemos leer las palabras, estudiarlas y llevarlas a la práctica. Tercero, a la luz de los principios de la creación, la resurrección del hombre espiritual se realiza solamente centralizado en la vida física en la tierra. Esto es debido a que el cuerpo físico manda ciertos elementos al cuerpo espiritual para mejorarlo y desarrollarlo. Cuarto, el hombre fue creado para ser perfecto atravesando 3 etapas ordenadas de crecimiento. Por ello, los hombres caídos también tienen que resucitar pasando por 3 etapas ordenadas del periodo providencial. Entonces, repasemos. La providencia de la resurrección se realiza a través del beneficio de la era. 2. La providencia de la resurrección se realiza practicando, creyendo y practicando las palabras dadas por Dios. 3. A través de la perfección de nuestro cuerpo físico, a través de que nosotros podamos tener vida física, puede llevarse la providencia de la resurrección. Y 4. Las 3 etapas ordenadas de crecimiento son necesarias para que el ser humano pueda pasar por todo el periodo de resurrección. A continuación veamos cómo Dios llevó a cabo la providencia de la resurrección. Aquí vamos a ver un resumen de todo lo que se va a avanzar desde ahora acerca de cómo Dios llevó a cabo la providencia de la resurrección. Adán y Eva tenían que llevar a la perfección. Adán y Eva tenían que llegar a la perfección, mas ellos cayeron. Ahora vamos a ver cómo Dios llevó la providencia de la resurrección desde Adán hasta el tiempo del Señor de la segunda venida, recorriendo el periodo ordenado de crecimiento. Esto se estableció en 3 etapas. Cuando el ser humano alcanzó la etapa de formación en el periodo de resurrección, podía alcanzar un espíritu de formación. Y cuando esta persona iba al mundo espiritual, iba con un espíritu de formación. Así también, cuando esta persona pasó a nivel de espíritu de vida, en la etapa de crecimiento, cuando esta persona iba al mundo espiritual, alcanzaba el paraíso. Y finalmente, en la era del Señor de la segunda llegada, cuando las personas alcancen a tener un espíritu de vida, estas personas cuando se vayan al mundo espiritual cuando estas personas vayan al mundo espiritual alcanzarán un espíritu divino y habitarán en el reino de los cielos, donde tendrán una comunicación directa con Dios. Dios comenzó su providencia, por lo tanto, de la resurrección en la familia de Adán. Pero como no cumplieron su parte de responsabilidad, la providencia ha venido postergándose y recién comenzó a realizarse a partir de Abraham. Por esta razón, el periodo de 2000 años, desde Adán hasta Abraham, fue la era que logró el fundamento para que en la era entrante se pueda realizar la providencia de la resurrección. Llamamos entonces a este periodo la era providencial para el fundamento de la resurrección. Durante el periodo de 2000 años, desde Abraham hasta el tiempo de Jesús, Dios realizó la providencia de la resurrección en la etapa de formación. Los hombres que vivían en este periodo podían recibir los beneficios de la era por medio de creer y practicar las palabras de los 10 mandamientos del Antiguo Testamento dadas para esta era. Por lo tanto, designamos a esta era la era de la justificación por las obras. La gente de esta era podía alcanzar un espíritu de formación practicando la ley. Un hombre que ha alcanzado el nivel espíritu de formación en la tierra iría al mundo espiritual con el mismo nivel de espíritu de formación.
Pasemos. Debido a la crucifixión de Jesús, la providencia de la resurrección ha sido prolongada hasta el tiempo de la segunda llegada. El periodo de 2000 años desde la prolongación se llama, el periodo de 2000 años de la prolongación se llama la era providencial para la etapa de crecimiento de la resurrección. Los hombres terrenales de esta época podían resucitar de acuerdo al beneficio de la era a través de la justificación, cumpliendo su parte de responsabilidad al creer en las palabras del Nuevo Testamento. Llamamos a esta era la era de la justificación por la fe. Así que la gente de esta era puede alcanzar la etapa de espíritu de vida mediante su fe en el Evangelio. Cuando un hombre que ha alcanzado la etapa de espíritu de vida abandona su cuerpo físico, va al paraíso, que es el mundo espiritual en donde viven los que han alcanzado la etapa de espíritu de vida. Continuemos. Llamamos la era providencial para la etapa de perfección de la resurrección a la era en que se perfecciona la resurrección, resucitando en espíritu y en cuerpo por medio del Señor de la segunda venida. Los hombres espirituales, los hombres terrenales de esta época pueden recibir el mérito de la era providencial de la resurrección en la etapa de perfección, cumpliendo su responsabilidad al creer en la nueva verdad, que será dada para el cumplimiento del Antiguo y el Nuevo Testamento, y sirviendo directamente al Señor. Así pues, esta era puede ser llamada la era de la justificación por el servicio. Los hombres que pertenecen a esta era pueden alcanzar la etapa de espíritu divino, resucitando completamente a la vez en espíritu y en cuerpo. El lugar de la tierra donde viven los hombres que han perfeccionado su espíritu divino se llama reino de los cielos en la tierra. Cuando un hombre perfecto que vivió en el reino de los cielos en la tierra abandona su cuerpo físico, va a vivir al reino de los cielos en los cielos. Podemos comprender, si Jesús hubiera cumplido el propósito de su venida en la tierra como Mesías, en aquel tiempo ya habría sido realizado el reino de los cielos sobre la tierra. Sin embargo, como ya hemos visto, el reino de los cielos no fue realizado debido a la crucifixión de Jesús. Y ninguna persona de la tierra ha logrado la etapa de espíritu divino. Por esta razón, ningún hombre espiritual ha entrado al reino de los cielos. Así que el paraíso es la región del mundo espiritual donde van después de la muerte los hombres espirituales que han logrado la etapa de espíritu de vida, creyendo en Jesús. Durante su vida en la tierra, allí aguardan hasta que se abra la puerta del reino de los cielos. Jesús, como conocemos en la historia, permitió al ladrón de la derecha entrar al paraíso. Esto era en cuanto tenía posibilidad, Jesús habló sobre el reino de los cielos. Pero en la hora de su muerte, cuando ya no tenía más posibilidad, Jesús habló sobre el paraíso. En los últimos días veremos algunos fenómenos espirituales. Por ejemplo, si leemos Hechos 2:17, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Primera de Juan 2:18. Hijos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Conforme a la providencia de la restauración, llamamos últimos días a la era de retorno a la posición en la que Adán y Eva tenían antes de la caída. En esta era se restaura mundialmente el tiempo en que Adán y Eva podían comunicarse libremente con Dios antes de la caída. Entonces, en los últimos días aparecerán en la tierra muchas personas que pueden comunicarse con el mundo espiritual. En los últimos días
aparecerán muchas personas que reciben la revelación. Tú eres el Señor, creyendo que son el Señor de la segunda llegada. ¿Cuál es la razón? Cuando el hombre se restaura al nivel espiritual, similar a la que tenían Adán y Eva antes de la caída, Dios les da la revelación de que son el Señor, queriendo decir que esta persona ha restaurado la posición de ser bendecida de nuevo como el Señor de toda la creación, según las tres grandes bendiciones. Estas personas que han manifestado una fe ardiente, como para estar calificadas de recibir la revelación de que son los señores, están en una posición similar a la de Juan Bautista, que vino en los días de Jesús con la misión de enderezar el camino para él. De una manera similar, ellos también, en proporción a sus capacidades, se les ha dado la misión de enderezar el camino para el Señor de la segunda llegada. ¿Quiénes tienen este poder de comunicación espiritual? Están inclinados a actuar equivocadamente, pues al no conocer el principio, no se dan cuenta de su situación y creen equivocadamente que son el Señor de la segunda llegada. Esta es en realidad la razón por la cual está profetizado que en los últimos días aparecerán muchos anticristos. Es muy común que haya conflictos y confusiones entre personas con este poder de comunicación espiritual, a causa de la diferencia del ambiente, posición, intelecto y grado espiritual de cada uno de ellos. Como ellos ven partes diferentes del mundo espiritual, estas divergencias les lleva a estar en conflicto. Dios les ha dado a cada uno de ellos una revelación: tú eres el mejor, para animarles a hacer su máximo esfuerzo en cumplir el propósito por el cual Dios los llamó. Finalmente, en la consumación de la historia humana, todos llegaron a darse cuenta de que sus respectivas misiones les fueron otorgadas por Dios con un idéntico propósito: la realización de la providencia de la restauración. En ese momento, todos los espiritualistas cesarán en su obstinada insistencia de que solo su camino es el camino de la voluntad de Dios, y comprenderán correctamente su misión y posición providencial ante las palabras de una verdad superior y completa. Podrán superar toda confusión del pasado originada en conflictos horizontales, al mismo tiempo que coronarán de gloria sus respectivos cursos de fe. Comprendamos la primera resurrección que menciona la Biblia en los últimos días. La primera resurrección es la que por primera vez posibilita al hombre quitar su pecado original y restaurar su yo original y cumplir el propósito de la creación. La esperanza de todos los cristianos es participar de esta primera resurrección. ¿Quiénes podrán participar de ella? Participarán aquellos que perfeccionaron el propósito de la creación, logrando un cuerpo espiritual divino al quitarse el pecado original antes que los demás por medio del Señor de la segunda venida. Punto 3. La providencia de la resurrección de los seres humanos espirituales. A continuación, estudiamos cómo Dios realiza la providencia de la resurrección de aquellas personas que ya están en el mundo espiritual. De acuerdo a los principios de la creación, el espíritu del ser humano fue creado para crecer solo a través de la acción de dar y recibir entre su cuerpo y su espíritu. Por esta razón, el hombre espiritual no puede crecer ni resucitar sin un cuerpo físico. Veamos la razón y el método de la resurrección por retorno del hombre espiritual. Para que los hombres espirituales que pasaron al otro mundo sin lograr la perfección en su vida física puedan resucitar, deben volver a la tierra y ayudar a aquellos santos que están realizando una misión idéntica a la que ellos tuvieron, y a través de los cuerpos físicos de estos, posibilitar su cumplimiento. A través de la acción de recibir entre el cuerpo físico de la persona y su cuerpo espiritual, con el apoyo de la persona espiritual
que descendió para trabajar con esta persona. Así juntos deben crecer y alcanzar otro nivel espiritual. Cuando los hombres en la tierra forman una base recíproca con los hombres espirituales, mediante oraciones y otras actividades espirituales, los hombres espirituales y los espíritus de los hombres en la tierra forman una base recíproca y cooperan así con ellos sobre esta base. Los hombres espirituales derraman fuego espiritual sobre los hombres terrenales y les dan el poder de curar enfermedades y les ayudan a hacer obras poderosas. Y más aún, ellos posibilitan a los hombres en la tierra ver y escuchar las realidades del mundo espiritual, como a veces haciéndoles profetizar por medio de revelaciones e inspiraciones. Mediante estas actividades cooperan con los hombres en la tierra para cumplir la voluntad de Dios. Sobre esa base recíproca. Analicemos la resurrección entonces por retorno de los hombres espirituales que habían creído en el cristianismo durante sus vidas. Los espíritus de formación en la era del Antiguo Testamento, que en sus vidas sirvieron ardientemente a Dios, observando la ley, después de la llegada del Mesías, y cooperar con los santos en la tierra para cumplir la voluntad, es así que entran a la etapa de espíritus de vida. Tanto los hombres espirituales que cooperaron por retorno como los creyentes en la tierra recibieron el mismo beneficio juntos y realizaron un espíritu de vida, entrando al nivel de paraíso. Llamamos a esto la resurrección por retorno en la etapa de crecimiento, como podemos ver en la diapositiva. Tomemos algunos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, si leemos Mateo 17:3. Elías se le apareció como un espíritu ante Jesús y sus discípulos. También en Mateo 17:13, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Recordemos en el tema de la misión del Mesías, cuando Juan el Bautista tenía la misión de preparar el camino para el Mesías, ¿quién vino para ayudar y cooperar con él? Fue Elías. Elías cooperó con Juan Bautista porque tenían la misma misión. Así que podemos decir que Juan Bautista era la segunda venida de Elías. Por otro lado, en Mateo 27:52, después de la crucifixión de Jesús, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Esto no significa que los cuerpos físicos que ya se habían descompuesto en la tierra resucitan. Esto simplemente es un relato que indica que los hombres espirituales pasaron a otro nivel espiritual. Así que en la era del Antiguo Testamento, todos los que habían permanecido en el mundo espiritual como espíritus de formación deben descender con el fin de entrar en la etapa de espíritu de vida y cooperar con los santos en la tierra, quienes estaban dispuestos a recibir el beneficio de la redención por la cruz. Veamos también cómo se está llevando la resurrección por retorno en la etapa de perfección. Leamos Hebreos 11, 39, 40. Y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas, Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Podemos comprender, sin la cooperación de los hombres terrenales, los hombres espirituales no pueden alcanzar a perfeccionarse. Y en Mateo 18:18, todos los que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Primero debe ser realizado aquí en la tierra y esto debe conectarse con el mundo espiritual. Mateo 16:19. Jesús dio a Pedro las llaves del reino de los cielos. Así que Pedro podía abrir el reino de los cielos aquí en la tierra para que el reino de los cielos sea abierto en el mundo espiritual. Aquellos espíritus de vida en la era del Nuevo Testamento que creyeron en Jesús en la tierra y fueron al paraíso, tienen que volver de nuevo después de la segunda llegada del Mesías. Estos espíritus, al colaborar con los santos en la tierra y creer
y servir al Señor de la segunda venida, ayudándoles así a alcanzar la etapa de espíritu divino. Llegarán también a ser espíritus divinos juntos, y así podrán entrar en el reino de los cielos en el cielo, junto con los santos en la tierra que entrasen, junto con ellos al nivel de espíritu divino. Esta providencia de resurrección se llama la providencia de la resurrección por retorno en la etapa de perfección. Examinemos ahora cómo puede resucitar por retorno los hombres espirituales cuando fueron al mundo espiritual y creían en religiones diferentes al cristianismo. Los hombres espirituales que vuelven para la resurrección primeramente escogen como objetos de acuerdo con los cuales cooperar a hombres en la tierra con la misma religión que ellos tenían en sus vidas físicas, y luego descienden hacia ellos. Así, ayudándoles a cumplir el propósito de la restauración, ellos pueden recibir los mismos beneficios que los hombres en la tierra. Segundo, investiguemos cómo los hombres espirituales buenos que vivieron en una vida buena, de buena conciencia, en la tierra, aunque no tenían ninguna religión, pueden resucitar por retorno. Este tipo de hombres espirituales buenos descienden a hombres buenos en la tierra y cooperan con ellos en cumplir el propósito de la restauración de Dios. Finalmente disfrutan de los mismos beneficios que con estos. Tercero, estudiemos cómo los hombres espirituales malos pueden resucitar a través de su segunda llegada. Estos espíritus malos también reciben el beneficio de la era descendiendo a hombres en la tierra. Sin embargo, no por todas sus obras los hombres espirituales malos reciben el beneficio de la resurrección por retorno. Para que los hombres espirituales malos puedan obtener el beneficio de la resurrección por retorno, ante todo sus obras deben ayudar a establecer una condición de indemnización conforme a la intención de Dios de eliminar los pecados del hombre en la tierra. Entonces, ¿de qué manera las obras de los espíritus malos ayudan a ejercer un juicio de parte de Dios? Veamos unos ejemplos. Supongamos que hay un hombre en la tierra que está calificado para pasar de la esfera del nivel familiar a la nivel tribal. Sin embargo, si ese hombre tiene cierta deuda de pecados, ya sea suya o de sus antepasados, no puede ir a la esfera del beneficio del nivel tribal, sin antes haber liquidado la deuda establecida como una condición de indemnización. En este caso, Dios puede permitir que un espíritu malo atormente al hombre en la tierra como castigo de su pecado. En este punto, entonces, el hombre soporta agradecido el tormento dado por el hombre espiritual malo y puede graduarse para pasar a la esfera del beneficio del nivel tribal, por haber establecido la condición de indemnización superando la prueba. En este caso, el hombre espiritual malo recibe el beneficio, tal beneficio. Si el ser humano soporta entonces con agrado, establece una condición de indemnización, entra en la esfera del beneficio tribal, el ser humano espiritual malo también recibe el mismo beneficio. Como podemos ver. Pasamos entonces de la esfera de nivel de tribu a raza, a nación y finalmente al mundo. Ahora, hay dos métodos por los cuales los seres humanos espirituales malos pueden establecer una condición de indemnización para los seres humanos en la tierra. El primer método es que los seres humanos espirituales malos obren directamente con el ser humano en la tierra que tiene que establecer la condición de indemnización para eliminar su pecado. El segundo método es que el espíritu malo descienda a un ser humano malo en la tierra y a través de él realice sustancialmente obras malas en contra del ser humano que establece la condición de indemnización para eliminar sus pecados. Así las obras de los hombres espirituales malos ayudan a ejercer el juicio de los pecados de los seres humanos en la tierra, de parte de Dios, a través de sus obras. Los seres humanos espirituales malos pueden también entrar en la esfera del beneficio de la nueva era con los mismos beneficios que los hombres
en la tierra. Y finalmente, en esta sección, analicemos la teoría de la reencarnación según el punto de vista de la resurrección por retorno. Con el fin de cumplir el propósito completo de la providencia, de la restauración, Dios ha elegido muchos individuos y les ha dado a cada uno parte apropiada de la misión total. Además de esto, cada ser humano ha transferido su misión de muchos individuos similares que le han sucedido, hasta que finalmente se ha cumplido la misión después de haber pasado por muchos individuos a lo largo de la historia humana. La providencia de la restauración, que comenzó con un nivel individual, se dirige hacia la meta final de la restauración del cosmos entero, después de pasar por el nivel familiar, nacional, mundial. Y por ello la misión de una cierta persona, aunque sea solo parcial, empieza primero con una misión individual. Se extiende luego hasta llegar y crecer y ser una misión familiar, nacional y finalmente mundial. Ejemplos de esto tenemos en la Biblia, que son Abraham con una misión individual, Moisés con una misión nacional y Jesús con una misión mundial. Estudiemos la última sección, la sección 3, la unificación de las religiones mediante la resurrección por retorno. Ya como último conozcamos cómo se realiza la unificación de las religiones mediante la resurrección por retorno. Primero, la unificación del cristianismo mediante la resurrección por retorno. En los días de la segunda llegada, todos los hombres espirituales del paraíso descenderán a los santos en la tierra y cooperarán con ellos tarde o temprano. Los santos en la tierra están destinados a servir al Señor de la segunda llegada y dedicarse a la voluntad de Dios mediante la cooperación de los hombres espirituales del paraíso. Por lo tanto, el cristianismo está destinado a unificarse. En segundo, veamos la unificación de todas las demás religiones mediante la resurrección por retorno. Los hombres espirituales creyendo en otras religiones, aparte del cristianismo, en su vida, en la tierra, tendrán que volver, al igual que los hombres espirituales del paraíso, con el fin de recibir el mismo beneficio de la resurrección en el tiempo de la segunda llegada, aunque en el tiempo de su visita puede variar conforme a su posición espiritual. De esta forma, ellos están destinados a descender a hombres en la tierra que pertenecen a sus religiones y conducirlos hacia el Señor de la segunda llegada, ayudándoles a tener fe y servir al Señor, para realizar la voluntad de Dios. Por lo tanto, todas las religiones se unificarán finalmente. Tercero, la unificación de los hombres sin religión mediante la resurrección por retorno. Los hombres espirituales que durante su vida no creyeron en ninguna religión, pero llevaron una vida de buena conciencia, también vienen de nuevo a su debido tiempo con el fin de recibir el beneficio de la resurrección a través de la segunda llegada. De esta forma, cooperan con los hombres terrenales de buena conciencia y ayudándoles a encontrar y servir al Señor de la segunda venida y participar en la realización de la voluntad de Dios. El propósito último de la providencia de la restauración de Dios es salvar a toda la humanidad. Por ello, la intención de Dios es hacer desaparecer completamente el infierno, después de acabar el periodo de tiempo necesario para pagar completamente toda indemnización. Espero que a través de esta conferencia del tema de la resurrección, usted haya podido encontrar esas respuestas que está buscando y pueda tener esperanza de que Dios está preocupado por usted, por mí, por todos, que podamos resucitar tanto las personas que estamos vivas como las personas que están ya en el mundo espiritual. Muchas gracias.